quiero compartir con ustedes el mensaje que compartí también con el primer grupo, donde el Señor impartió de una manera bien particular como solamente Él lo puede hacer. Y el título del mensaje es: ¿qué harías si no tuvieras temor? Les he dicho en otras oportunidades que hay mensajes, hay tópicos, por decirlo de alguna manera, que tenemos que revisarlos periódicamente, porque estamos envueltos o inmersos en tantos cambios. Esta coyuntura de cambios que ha generado tantas cosas no solamente en nuestro sistema, sino también en nosotros. Y todos los días yo creo que hay una batalla campal en nuestra mente desde que nos levantamos. Hay pensamientos que se quieren posicionar en nuestra mente. Y nosotros sabemos y hemos aprendido que todo aquello que llene nuestra mente, los pensamientos que rijan nuestra mente, darán dirección a nuestra vida. Por eso el Señor continuamente está poniendo énfasis a través de su palabra en los pensamientos. Esa palabra que es la que produce en nosotros ese efecto purificador, ese efecto liberador, porque el Señor no ha venido para hacernos medio libres, sino que Él ha venido a través de Jesucristo a hacernos totalmente libres. Amén. Y fíjense, se encuentra la historia de un rey árabe que iba por el desierto con su caravana y toda esta serie de cosas. Y se encuentra de pronto en el desierto a la peste. Y le dice: peste, ¿para dónde vas? Y la peste le dice así con su guadaña que llevaba en la mano. Le dice: voy a tal lugar porque voy a sesgar allí la vida de unas 5,000 personas. Luego cada quien agarra su camino y al cabo de un tiempo se vuelven a encontrar. Y este rey, muy molesto, le dice: peste, me mentiste, porque me dijiste que solamente ibas a sesgar la vida de 5,000 personas, pero te llevaste 50,000 personas. Y la peste le dijo: no, no es mi responsabilidad. Yo me llevé solamente 5,000, los demás murieron de miedo. Entonces quería empezar con esta ilustración, porque quiero hablarles con relación a esto. ¿Qué haríamos tú y yo si no tuviéramos temor en nuestra vida? ¿Por qué? Porque el temor siempre va a ser algo limitante en nuestra vida. Y sabe, si hay algo que también es extremadamente contagioso, extremadamente letal, y quiero que usted y yo lo veamos de esa manera en esta mañana, es el miedo. ¿Sí? ¿Cuántos de nosotros lo hemos experimentado? O quizás tú que estás sentado allí has estado experimentando lo que es el miedo en tu vida. Y tú puedes ser testigo de lo que se siente cuando somos azotados por él. Y fíjense, el miedo es algo no solamente que de alguna manera ejerce una influencia fuerte en nuestras vidas, sino algo también que se propaga de manera fácil. Y es así algo como un virus, como ese virus que estamos experimentando en estos tiempos. Sabe que se va propagando de alguna manera con mucha facilidad si no tomamos las medidas necesarias. Y obviamente, como todo virus, el miedo también genera una cantidad de síntomas en la vida de las personas que lo padecen. Y obviamente, como les decía al principio, siempre el miedo va a limitar nuestra vida. Por eso en esta mañana oro para que podamos ver el miedo desde la perspectiva correcta. Y que podamos ver también que quizás hay algunas condiciones en nuestra vida que vemos como normales. Y lo que veamos como normal, no le vamos a hacer resistencia. Lo que veamos como normal, lo vamos a dejar pasar en nuestra vida y nos vamos a condicionar a eso. Pero el Señor quiere, y es su voluntad, que nosotros no nos adaptemos a ninguna condición de miedo ni de temor. Amén. Ahora fíjense, el miedo como tal no solamente afecta lo que es nuestro estado emocional, sino también que afecta nuestra salud. Así que oiga esto. ¿Por qué? Porque todo lo que nosotros nos afecta emocionalmente, todo lo que recibimos y no encauzamos de la manera correcta, va a ser somatizado en nuestro cuerpo. De tal manera que no solamente nos vamos a enfermar, sino que como el miedo altera la forma como nosotros abordamos los problemas, las situaciones y lo que estamos padeciendo, obviamente no vamos a tener una perspectiva clara acerca de lo que es la realidad.
El miedo siempre va a distorsionar nuestra realidad. Yo creo que nadie de los que está aquí, nadie puede decir que nunca ha sentido miedo. ¿Habrá alguien que pueda decir yo nunca he experimentado miedo? Yo nunca he experimentado temor. Si usted lo dice, lo voy a mandar con los intercesores para que le hagan una liberación y le reprendan el espíritu de mentira o de evasión, ¿verdad? ¿Por qué? Porque todos lo hemos experimentado. Y el miedo es una reacción natural que obviamente cuando vemos en el Génesis es producto de lo que es la caída del hombre. Cuando el hombre decidió vivir de una manera indiferente a Dios, de una manera sin tomar en cuenta a Dios, independiente de Dios. Fue la primera emoción negativa que el hombre sintió. Y desde entonces se ha quedado allí en el corazón de las personas. Lo hemos experimentado, no solamente las personas que son fuertes, también los débiles. Eso no respeta estrato social, ni condición de estudio, nivel de estudio o profesión. Todo lo hemos sentido. Pero el problema está cuando el miedo, que es una reacción natural, por decirlo de alguna manera, que nos permite estar alerta ante cualquier peligro inminente, sea real o imaginario. Porque no todo el tiempo sentimos miedo por las cosas que son reales, sino que a veces nos imaginamos algunas cosas y sentimos temor también acerca de ello. Pero lo cierto está que sea real o que sea legítimo, el miedo siempre va a disparar como un sistema de alarma en nosotros. Pero el peligro es cuando él se queda con nosotros, porque debería ser una emoción pasajera. Pero el peligro está cuando ella se queda con nosotros, cuando permanece. Y cuando permanece en nuestra vida se convierte en temor. ¿Usted me está entendiendo lo que le estoy diciendo? Y sé que Dios está hablando a muchos de nosotros. Y si Él ha traído esta palabra en esta mañana, es porque cada uno de nosotros la necesitamos. Porque necesitamos también poder enfrentar cada una de las situaciones que vivimos, cada una de las situaciones que nos están afectando, no desde la perspectiva humana, sino desde la perspectiva de la palabra de Dios. Dele la gloria a Dios. Amén. Ahora, el temor como tal es una alteración emocional, como muchos de ustedes ya conocen. Bien sea por algún antecedente que usted ha vivido, por un peligro, quizás por la amenaza de algo que usted esté padeciendo en muchas personas, por un dolor también. Eso viene por la pérdida. Y usted quizás ha sido afectado con la pérdida de algún familiar o la muerte de algún familiar, algún vecino, y eso ha disparado en usted mucha sensación de miedo o de temor. A tal punto que quizás su sueño ha sido alterado por eso. Ese pensamiento que se mantiene en su mente no solamente desde que se levanta, sino que se mantiene hasta que usted se duerme. A tal punto, como me decía una persona, sabe, pastora, tengo miedo de dormir. Tenía insomnio, tenía muchos días sin dormir. ¿Por qué? Porque tengo temor que si duermo no voy a amanecer viva. Entonces usted puede ver que cada una de las personas quizás está siendo afectada de diferentes maneras. Quizás no como en el caso de esta hermana, sino de muchas formas. Entonces, ¿qué es lo que hace el temor en nuestra vida? El temor en nuestra vida, mira, va drenando muchas cosas. Va drenando lo que es la fe, va drenando el gozo, ese entusiasmo que debemos tener aún en venir a la iglesia y servir al Señor. Usted ve cómo el temor va cambiando aún la personalidad de las que lo padecen. Usted puede ver cómo empieza una transformación en esa persona. Quizás en un tiempo usted los vio optimistas, como una persona llena de fe, pero ahora es una persona cabizbaja. Una persona que ya pareciera que no puede hablar algo positivo, sino que su lenguaje está cargado de negatividad y aún su cuerpo físico se ve muy desmejorado. Lamentablemente es la situación de muchas personas. Y como les decía inicialmente, más aún en estos tiempos que nosotros estamos viviendo, el temor drena todo eso en nuestra vida. Drena también ese descanso y esa paz que nosotros deberíamos disfrutar en la presencia del Señor.
Por eso les decía al principio, ¿qué harías si no tuvieras miedo? ¿Qué harías si no tuvieras temor? ¿Por qué? Porque cuando se sufre de temor, se sufre también de desesperanza. Pareciera que no hay un futuro mejor. Pareciera que el futuro es incierto, es negro. Déjame decirle que para usted quizás el futuro es incierto, pero para Dios no. Dele la gloria a Él. Ahora bien, fíjese, yo creo que podríamos evaluarnos. Si usted ha estado experimentando ese temor, ese miedo que se ha quedado allí en su corazón, que está allí latente en su vida, ¿cuáles han sido esos cambios que se han generado en usted? Porque como les decía hace unos minutos, ese temor nos lleva a convertirnos en personas totalmente diferentes a los que éramos. Pareciera que ya no hay proyectos de vida. Y muchas veces nos pasa como el pueblo de Israel. Aun cuando no hemos dado la pelea en algunas cosas, aun cuando no hemos iniciado a emprender algunas cosas, ya creemos que nos va a ir mal. Ya creemos que estamos derrotados, porque eso es lo que hace el temor en nuestra mente. Si hay algo que debemos hacer, iglesia, y usted que me está escuchando a través de las redes, no debemos ver el temor como algo normal. Dígaselo al que está a su lado. No veas el temor como algo normal. ¿Por qué? Porque el temor, en cualquiera de sus manifestaciones, escuche bien, el temor siempre nos va a limitar. El temor nos va de alguna manera a privar de que nosotros podamos emprender cosas mayores y mejores que Dios tiene para nuestras vidas. Por eso no podemos verlo como normal. Y a veces nos acostumbramos, porque como hay una saturación en nuestro entorno de eso, pensamos que es normal. Pero como les decía al principio, lo que veamos como normal, no le vamos a hacer resistencia a nuestra vida. Y a lo que no le hagamos resistencia, jamás cambiará en nosotros. El temor bajo ningún concepto es bueno, porque él modifica siempre nuestro comportamiento. Nos lleva a ser personas nerviosas, personas estresadas, personas donde no pueden mantener la confianza ni siquiera en Dios ni en lo que van a hacer. Nos convierte en personas pesimistas, personas resignadas, porque como no vemos un futuro mejor, pensamos que debemos quizás resignarnos con la situación que estamos viviendo. Y sabes, el temor también nos convierte en personas incrédulas. Y cuando la incredulidad se queda en el corazón, empieza a endurecer ese corazón. Entonces no podemos verlo como algo normal. Y fíjense, es algo tan diabólico, escuche bien, que no solamente ataca nuestro estado emocional, sino que también baja nuestro sistema inmune. Ataca nuestro sistema de defensas en el cuerpo. Yo no quiero andar en esto porque no soy médico, pero es algo que nos han dicho muchísimos médicos. Y fíjense, obedece en este tiempo a un diseño tan diabólico que usted puede ver que cuando una persona empieza quizás a manifestar algunos síntomas, que quizás no es COVID, sino que puede obedecer a una gripe o a una alergia, la gente entra en un estado de pánico y ansiedad, a tal punto que ya no pueden ni siquiera respirar. Hace unos días estaba hablando con alguien que me estaba hablando acerca de eso. Y sabes, cuando se hizo la prueba, no tenía COVID, pero empezó a manifestar cada uno de los síntomas. ¿Por qué? Porque de eso empezó a llenar su mente. Y quiero ir un poquito más allá, acerca de las experiencias que constantemente nos cuentan algunas personas. En estos días hablaba con un joven que es enfermero y él trabaja en la terapia intensiva del hospital aquí universitario. Y ¿sabes lo que me decía? Pastora, es impresionante porque muchas personas no mueren del virus como tal. Muchas personas mueren de temor. Muchas personas mueren de pánico. Cuando entran en el estado de pánico, su saturación empieza a bajar. Pero por otra parte vemos que cuando hay personas que se ven en esa situación, entonces la palabra llega a sus mentes, empiezan a declarar la palabra y empiezan a experimentar mejoría en su cuerpo. Eso no es casualidad.
Entonces fíjense todo lo que obedece a este diseño. No podemos tener una mente pasiva. Escuche, iglesia, no podemos tener una mente pasiva. Tenemos que pensar acerca de lo que hemos estado pensando. Debemos meditar acerca de los pensamientos que hay en nuestra mente, porque lo que hay en nuestra mente va a dirigir nuestra vida. Entonces, como les decía, el temor es tan diabólico que empieza aún a afectar el cuerpo de las personas. Baja su sistema de defensa. ¿Sabes? Así la enfermedad, así el virus no encontrará resistencia en ese cuerpo, sino que encontrará un organismo más débil. Entonces se establece la enfermedad. Y no solamente con relación al virus, sino con tantas cosas. Vemos en este tiempo como hay tantas personas sufriendo de la cervical, sufriendo de dolores de espalda. La gente pareciera que ya no concilia el sueño. La melatonina se vende por grandes cantidades. ¿Por qué? Porque tenemos la esperanza en ella que nos haga conciliar un poco de sueño. Entonces no estoy diciendo que sea malo tomar la melatonina, no me malentienda. Sino que fíjense cómo está afectando nuestra salud. Todo lo que hay en nuestro ambiente y la manera como lo estamos abordando. No veamos el temor como algo normal. Dígaselo al que está a su lado. No veas el temor como algo normal. Ahora, el temor puede venir de muchas maneras. Y yo creo que sí. Haríamos aquí como un consenso, ¿verdad? Encontraríamos como muchas causas. Usted pudiera estar viviendo las suyas propias, de las causas acerca del miedo, cómo puede venir a nuestra vida. Pero fíjese, a veces solamente basta una palabra. Que alguien diga una palabra o nombre una enfermedad para que nosotros ya entremos a ese terreno del miedo y del posterior temor. ¿Por qué? Porque las palabras, como le he dicho en otras oportunidades, ellas generan en nuestra vida mucha imaginación, desatan imaginación. Por eso hay muchas personas imaginándose escenarios que no tienen, escenarios que quizás no vendrán, pero sabes, están padeciendo como que si fuese una realidad existente. Pero nosotros sabemos que aun cuando viniere algo que vaya más allá de nuestras posibilidades, más allá de nuestros recursos, nuestro Dios se levanta a favor de cada uno de nosotros. No debemos olvidar esto. ¿Qué palabras han despertado en ti, han creado imaginación? Que estás allí recreando en tu mente escenarios que te están dando temor, escenarios que te están generando miedo, incertidumbre y temor hacia el futuro. ¿Cómo puede generarse el temor? ¿Cómo puede venir a nuestra vida? También a través de un pensamiento constante. Ese pensamiento constante que viene una y otra vez. Y usted sabe que el enemigo se encarga de regarlo. Él lo riega, esa mala semilla, a través de las personas. Lo riega a través de las circunstancias. Y cuando ya está suficientemente regado y abonado, el enemigo no necesita de las personas ni de las circunstancias para seguirlo regando, porque si no, ¿por qué? Porque lo hacemos nosotros. Continuamos nosotros con nuestras palabras, regando esa mala semilla que un día Satanás sembró en nuestra mente. Entonces ese pensamiento constante, iglesia, lleva a considerar a las personas que quizás pudieran desarrollar una enfermedad, que pudiera desarrollarse quizás un despido de tu trabajo y empiezan por algo que no ha sucedido. ¿Y si así es? ¿Y si me despiden del trabajo? ¿Y cómo voy a hacer? ¿Y con qué voy a comprar los útiles? Y la gente empieza a llenarse de ansiedad, de temor, a tal punto que eso les quita la paz, la tranquilidad, el sosiego y aún el sueño. Pero ¿qué es lo que ha determinado el Señor para cada uno de nosotros? La paz que sobrepasa todo entendimiento. Amén. Entonces fíjense, si hay algo que nosotros debemos hacer, es poder enfrentar cada situación en nuestra vida. Y específicamente de lo que les estoy hablando.
de la manera como el Señor nos los ha enseñado. De esto se trata. ¿Por qué? Porque hay una diferencia, mis hermanos, en las personas que no conocen a Dios, que no tienen estas herramientas poderosas, porque la palabra de Dios no solamente nos dice qué hacer, sino que nos da el poder para hacerlo. Amén. Hay una gran diferencia y no es que la palabra ha perdido eficacia, pero somos nosotros los que hemos dejado de aplicarla. Somos nosotros los que hemos dejado de declararla. Porque sabes, cuando usted y yo declaramos la palabra del Señor, yo le estoy diciendo al enemigo, no estoy creyendo a tu mentira, no estoy creyendo a tu engaño. Yo me estoy poniendo de acuerdo con lo que Dios ha decretado y establecido sobre mi vida. Yo le estoy creyendo a Dios. Amén. Y eso es llevar el pensamiento cautivo a que le obedezca a Cristo. Usted puede ver que cuando nos enfrentamos a situaciones y a muchas condiciones que de alguna manera salen de nuestro control y de nuestra posibilidad, si no tenemos esa actitud que acabo de mencionar, todo esto se va a presentar como un caldo de cultivo para que se instale el temor en nuestras vidas. Por eso les decía, no podemos tener una mente pasiva. No podemos pretender que si vamos a tener una mente pasiva, vamos a vivir una vida en victoria. No va a suceder de esa manera. Por eso oro al Espíritu Santo de Dios que traiga un despertar en cada uno de nosotros, en el nombre de Jesús, para que podamos ser conscientes de lo que el enemigo ha utilizado por tanto tiempo para traer a nuestra mente, para llenar nuestra mente y estar pronto a deshacernos de toda basura que el enemigo ha entrado en nuestra mente, sea de donde sea que haya venido. Porque si lo que tú estás pensando, lo que estás considerando no corresponde a la verdad de Dios, venga de donde venga, no tienes por qué creerlo. Dale la gloria a Dios. La manera como nosotros abordemos nuestras situaciones determinará cómo nosotros vivimos. Dios siempre nos ha dado una participación en muchas cosas. Y Él nos ha dado a escoger aún entre la vida y la muerte. Y usted y yo sabemos que hay autoridad en nuestros labios, ¿sí o no? El Señor ha dicho en su palabra en Deuteronomio, delante de ti pongo la vida y la muerte. Elige tú. Elige tú. Por lo tanto, nosotros somos responsables, escúchelo bien, para que dejemos de responsabilizar a Dios. Usted y yo somos responsables de la vida que queremos llevar o la vida que estamos llevando con las situaciones que estamos experimentando. Usted y yo somos los que decidimos qué clase de vida queremos tener. Entonces te pregunto, ¿qué clase de vida quieres tener? ¿Será que nos tenemos que conformar, como me dijo un psiquiatra hace años? Cuando fui bajo un ataque de pánico y ansiedad y no lo entendía hace muchos años. No se hablaba de esto en los púlpitos. Y nos daba temor hablarlo porque quizás las personas nos iban a ver como menos espirituales, como carnales. ¿Cómo es posible que tú estés sintiendo eso si eres cristiano? Y la gente sentía mucha culpa y se callaba. No decía nada a nadie. Y recuerdo que cuando fui a aquel psiquiatra, bajo de ese ataque de ansiedad y de pánico que no entendía, ni siquiera sabía cómo se llamaba, el psiquiatra lo primero que me dijo, y no estoy desmeritando la labor de los médicos, Dios me guarde, no. Quiero que me entienda. Pero él me dijo algo. Me dijo, usted tiene que acostumbrarse a vivir de esa manera. Y me prescribió unas pastillas. Y yo recuerdo que llegué a mi casa y le dije, Señor, yo no quiero vivir de esta manera. Tú no me hiciste de esta manera. Por lo tanto, no voy a aceptar lo que Él me está diciendo. Y sabes, empezó literalmente una lucha. Porque mi mente había sido saturada con mentiras de Satanás. Que yo le había dicho sí y amén a cada una de ellas. Las había aceptado en mi mente. Y sabes, empezó ese proceso de limpieza. Ese proceso de purificación de nuestra mente, que solamente lo puede hacer la palabra de Dios. Ella tiene el poder para hacerlo. Y sabes, yo estaba tan preocupada en los síntomas y yo le decía, Señor, ¿cuándo se me va a desaparecer todo esto? Pero ¿sabes qué sucedió? En la medida que mi mente era desintoxicada de toda esa mentira,
de todo ese engaño del enemigo, mi cuerpo empezó a responder favorablemente. Entonces, ¿por qué te doy este ejemplo? Que quizás tú estás viviendo. Para que usted y yo entendamos por qué el enemigo está tan interesado en nuestra mente. Porque él sabe que si tiene nuestra mente, nos tiene a nosotros. Pero nuestra mente es de Cristo. Amén. Y de él nosotros nos vamos a llenar. Y porque en esta iglesia, como les decía, periódicamente hablamos acerca de estos temas. Para que usted y yo, mis hermanos, seamos conscientes del bombardeo que tenemos a diario, aún desde que nos levantamos, con pensamientos de temor, de incertidumbre, de ansiedad, tantas cosas que pueden pasar por nuestra mente y cómo ellos nos están afectando. Porque si usted quizás se pone en el contexto de poder ver y analizar cómo le está afectando el pensamiento, usted se dará cuenta que cuando empieza a pensar algo determinado, usted lo empieza a sentir. ¿Por qué? Porque nuestras emociones están conectadas a nuestros pensamientos, así como la lengua está conectada a nuestros pensamientos. Pero vemos que cuando el Señor empieza a saturar nuestra mente de su palabra por nuestra iniciativa, la renovación de la mente no es algo que Dios va a hacer por nosotros. Escuche bien. Somos nosotros los que debemos ser diligentes en leer su palabra, en declararla, en establecerla en nuestra vida. Dios nos las ha dado, pero es responsabilidad nuestra llenarnos de ella. Amén. ¿Sí me entiende? Entonces, usted puede ver con todo esto, mis hermanos, que hay obviamente una realidad que es innegable. Usted tiene su realidad. Yo tengo mi realidad. Cada uno de nosotros estamos viviendo diferentes situaciones que no tienen solamente que ver con el COVID. Porque no todas las personas tienen temor hacia eso. Quizás usted tiene temor a que sus hijos pudiera sucederle algo. Usted tiene temor que quizás en el futuro usted pueda quedarse desabastecido con tantas cosas, desabastecido con tantas cosas. Quizás usted tiene temor que qué va a ser de su vida más adelante cuando tenga algunos años más. No sé, tantas cosas que muchas veces nosotros empezamos a considerar. Pero cada uno de nosotros tiene una realidad. Y la realidad tiene que ver con lo que existe verdaderamente. No es algo que suponemos, no es algo que estamos considerando, sino algo que realmente está, que no podemos negar. Y a veces puede ser una enfermedad. A veces puede ser una pérdida. A veces puede ser el dolor que usted está atravesando por X o Y circunstancia. Pueden ser los conflictos, las traiciones, tantas cosas que nos llevan a tener un estado de temor, de ansiedad, a perder muchas cosas. Y esto nos afecta de muchas maneras. Por eso debemos entender, ¿sabe? Como lo hemos dicho también muchas veces, que la fe no niega la realidad. La fe no niega la realidad. No estamos aquí diciendo no lo tengo, y abre un ojo para ver si no está y sigue estando. No. La fe no niega la realidad, pero sí la cambia. ¿Sabes por qué la cambia? Porque usted y yo le damos la oportunidad a Dios para que Él intervenga en nuestra realidad. Amén. Eso es lo que Dios espera de cada uno de nosotros. Que le demos la oportunidad de que Él pueda intervenir en nuestra realidad. Señor, yo no puedo, no tengo los recursos, no sé qué hacer, pero yo sé, Señor, si algo estoy segura es que cuando yo no sé qué hacer, tú siempre sabes qué hacer. Yo no tengo, pero tú tienes todo. Yo desconozco, pero tú lo conoces todo, porque lo que es futuro para mí ya es pasado para Dios. Dele la gloria a Dios. Y sabe, Jesús no estaba ajeno a todo esto. Él estaba consciente de lo que nosotros sentimos y está consciente de las batallas que nosotros libramos, que muchas veces no hablamos acerca de ellas, porque decimos, ¿quién nos va a entender? ¿Quién va a entender lo que yo estoy librando? ¿Quién me podrá ayudar en lo que yo estoy viviendo? Por eso Jesús en Juan 16:33 dijo lo siguiente: estas cosas os he hablado para que en mí tengan paz. Diga conmigo, paz. Necesito la paz.
para que en mí tengas paz, te dice el Señor. Eso es lo que usted y yo necesitamos. La paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Que muchas veces choca con lo que es la lógica, con la realidad existente de cada uno de nosotros. Y Él dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Y luego dice: en el mundo tendréis aflicción. No está negando una realidad. No está negando lo que pudiera venir a nuestras vidas. Y quizás lo que ha venido a tu vida. Pero dice: confía, porque yo he vencido al mundo. Dale la gloria a Dios. El Señor te dice: quizás tú crees que no puedes vencer, pero yo he vencido. Yo he vencido. Y sabe, Jesús nos recuerda su palabra. Y toda ella nos recuerda lo que Dios es capaz de hacer, porque esa es la fe. La fe es creer y estar consciente de lo que Dios es capaz de hacer a favor de nosotros. Lo que Dios es capaz de hacer a favor de sus hijos. Porque Él sabe, Dios sabe, que este mismo sistema donde nosotros estamos, y más aún en el contexto que nosotros estamos viviendo, no solamente mundial, sino todo lo que nos está afectando con todos los daños colaterales que ha ocasionado esta pandemia. Él sabe que este sistema, está diseñado, escúchelo bien. Por eso necesitamos la paz de Dios. Porque este sistema está diseñado para traer a nuestra vida angustia. Este sistema está diseñado para traer a nuestra vida aflicción, dolor, carga, opresión, pánico, angustia. Por eso el Señor nos deja ver en su palabra que Él está por encima de eso y que podemos optar por esa paz que sobrepasa todo entendimiento. ¿Quién no la quiere? ¿Quién no la quiere? Por eso el mundo no puede dar paz, mis hermanos. Así usted y yo tengamos recursos. Así usted y yo tengamos lo que necesitamos para poder salir adelante. Eso muchas veces no nos da paz. ¿Por qué? Porque la paz, esa paz genuina y legítima que no es circunstancial, que no obedece a lo que tenga o lo que no tenga, solamente la puede dar nuestro Señor. Amén. Y cada uno de nosotros que estamos quizás cargados, cada uno de nosotros que estamos agobiados quizás con algunas cosas, postulamos para la paz de Dios. Yo quiero su paz. Dígale: Señor, quiero tu paz. Por eso les decía, mis hermanos, inicialmente, que el Señor no nos quiere hacer casi libres, sino que Él quiere hacernos libres. Amén. Necesitamos esa libertad en Él. Él quiere hacernos libres ¿de qué? Del temor. Quiere hacernos libres de la preocupación. Quiere hacernos libres de la desesperanza que no nos permite ver aún lo que Dios, el camino que Dios ha abierto para nosotros. Esa preocupación que nos lleva, como el pueblo de Israel, a dar vueltas en una misma situación, en una misma condición, sin ver que hay cambios para nuestra vida o una esperanza, como lo ha dicho el Señor. Por eso el Señor nos dice: es el tiempo del descanso. Es el tiempo del reposo. Por eso usted puede ver en muchas ocasiones que Dios, antes de establecer un milagro en alguien, lo mandaba a reposar. Hoy el Señor te dice: es necesario que reposes. Amén. Porque Él ha prometido, mis hermanos, que no se te olvide. Porque muchas veces repetimos las cosas automáticamente, pero no estamos entendiendo la revelación de la palabra. Quizás tú dices: no puedo. No tengo fuerzas. Yo creo que ya no podré seguir lidiando con esto. El Señor ha prometido que Él nos dará fuerzas. Que Él dará fuerzas al que no tiene ninguna. Él ha prometido que Él nos daría su provisión y que nos daría una salida para todo lo que nosotros necesitamos según su voluntad. Así que créalo. Y usted y yo debemos irnos en esta mañana preñados de eso, y me perdona la expresión, preñados de lo que Dios ha dicho. Porque lo que Dios ha dicho, si lo creemos, eso es lo que nos conecta con el milagro que estamos esperando. Amén. Gloria a Dios. Él nos dice: no temas. Dígale al que está a su lado: no temas. Y sabes, como usted lo ha escuchado muchas veces, es una frase que se repite 365 veces en las Escrituras. No es casualidad. Sabes, un no temas para cada día. Así que cuando usted y yo nos levantemos en la mañana, usted y yo podemos declarar esa palabra: Señor, Tú me has dicho
que no temas. Este es mi no temas para este hoy. Y usted se toma su píldora de no temas. Y usted le dice: Señor, gracias, porque tú has prometido que tú saldrás por mí. Dele la gloria a Dios. Y vuelvo al punto original. Por eso es importante conocer, mis hermanos, que todas nuestras emociones, todas, repita conmigo, todas, bien sea de alegrías, de tristezas, cualquier tipo de emoción, ellas están relacionadas con lo que pensamos y con lo que creemos. Con lo que pensamos y con lo que creemos. Entonces, si queremos cambiar lo que sentimos, ¿qué debemos hacer? Cambiar lo que pensamos. ¿Sí? Eso se llama renovar la mente a través de la palabra de Dios. Entonces, para cambiar todo ese conjunto conglomerado de sentimientos que nos llevan al temor, al miedo, al pánico, debemos cambiar entonces algunos pensamientos. Porque Proverbios 23:7 dice: porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Y cada uno de nosotros estamos sintiendo lo que decidimos creer. Y esto es importante, mis hermanos. Si usted y yo nos hacemos conscientes de esto, ¿por qué usted cree que este mensaje hoy ha estado tan luchado? Y que el enemigo ha querido traer distracción por todas partes. Porque él no está interesado en que tú conozcas la verdad. Él no está interesado en que tu mente sea purificada de su engaño y de su mentira. ¿Para qué? Para que sigas viviendo, actuando, sintiendo y hablando en torno a lo que Él ha dicho. Pero la verdad de Dios hoy es establecida en tu mente y en tu corazón, en el nombre de Jesús. Que podamos entender, mis hermanos, que si no estamos conectados con Dios, en los tiempos tan fuertes que estamos viviendo, si no estamos conectados con su palabra, nos veremos conectados con otras cosas. Nos veremos conectados con el temor, con la ansiedad, con la desesperación, con la opresión, esa desesperanza que no nos permite creer lo que Dios tiene para nosotros. Y como les decía, conectados también con la incredulidad. Por eso hay tantas personas enfermas, tantas personas ansiosas, porque están conectadas de la fuente incorrecta. Cuando nosotros nos conectamos de Dios y su palabra, eso es lo que empieza a fluir a través de nosotros. Por eso el Señor lo dijo claramente en Mateo 11:28. Porque usted y yo, escuche bien, no tenemos la capacidad, nadie tiene la capacidad de resistir tanta tensión y tanta carga sin la presencia del Señor. Y el resultado de eso, de no permanecer, porque es una decisión de nosotros, permanecer en la presencia del Señor, el resultado de eso será cansancio. El resultado de eso será carga. El resultado de eso será tensión. Por eso el Señor lo dijo claramente en Mateo 11:28. Escucha, vengan a mí todos los que estén trabajados. Tú, hombre, que te sientes cargado, trabajado y cansado por tantas cosas, que le has dicho al Señor una y otra vez: no sé qué voy a hacer, no sé qué será de mi familia. Tú que te levantas como madre de tu hogar todos los días preguntándote qué será del futuro de mis hijos. Y allí tienes la carga, sabes que se ha somatizado en tu mismo cuerpo. El Señor te dice, aún a ti joven, que dices: ¿cómo voy a estudiar? ¿Cómo voy a salir adelante? Y te ves agobiado por todos estos pensamientos. Vengan a mí todos los que estén trabajados y cansados, que yo los haré descansar. Por eso les decía, mis hermanos, necesitamos descansar. Necesitamos descansar. Dios está hablando de muchas maneras a nuestra vida, pero no estamos escuchando porque estamos agobiados. Dios está trayendo dirección y quiere dar dirección a tu vida y a mi vida, pero no lo estamos escuchando porque estamos pendientes de cómo resolver. Estamos agobiados con tantas situaciones, pero el Señor te dice: descansa.
El Señor te dice, entra a mi reposo para que puedas entender lo que yo te estoy diciendo y hacia dónde te estoy dirigiendo. A veces pensamos que haciendo más nosotros vamos a obtener menos, pero como dicen por allí, a veces menos es más. Amén. Menos actividad, más presencia de Dios en nuestras vidas. Necesitamos descansar, porque si no, este cuerpo nos va a pasar factura tarde o temprano. ¿Sabes por qué? Porque no tenemos un cuerpo glorificado. Este cuerpo es corruptible. Este cuerpo se va no solamente cambiando, deteriorando con los años, sino también con las situaciones que vivimos a diario, que no presentamos delante del Señor, sino que no las tomamos. Necesitamos, iglesia, poder afrontar lo que estamos viviendo de la mano de Dios. Amén. De la mano de Dios y siendo guiados por su palabra, por el poder de la palabra. De otra manera, usted y yo estaremos encabezando las estadísticas de aquellas personas que necesitan muchos medicamentos para poder dormir. Estaremos encabezando las estadísticas de las personas que sufren y padecen de ataques de pánico, angustia y ansiedad de manera constante. No es lo que Dios ha diseñado para nosotros. Así que lo que debemos esperar en nuestra vida es libertad plena en el Señor. Amén. Por eso creo en el Señor, que Dios a usted y a mí nos ha traído a este lugar para escuchar esta palabra. Porque de ahora en adelante usted y yo vamos a ser conscientes de esto. Vamos a ser conscientes de lo que estamos dejando llenar nuestra mente y nuestros corazones. Y estar propensos a reprender todo aquello que no corresponda a la verdad de Dios. No podemos tener nuestras mentes vacías. Porque sabe, la mente vacía siempre el enemigo la va a utilizar. Por eso Él muchas veces trae esos pensamientos y son levantados en nuestra mente. Y si no hay una resistencia de parte de nosotros, Satanás se saldrá con su cometido. Y no es lo que Dios quiere para nosotros. Jamás Él va a dejar algo bueno en nuestras vidas. Porque Él vino a matar, a hurtar y a destruir. Pero el Señor ha dicho que Él ha venido a darnos vida y a darnos en abundancia. Amén. Quiero darles un ejemplo. Si quiere aplaudir, aplauda. Dios sabe con qué cosas nosotros estamos lidiando y con las cuales lidiaremos en un futuro, en un mañana. Él lo sabe. Creo que Dios siempre nos prepara para eso. Por eso que en el libro de Josué, un versículo muy conocido, Josué 1, del 8 al 9. El Señor le da una palabra a Josué, escuche bien. Antes de que Josué, el sucesor de Moisés, fuese a conquistar la tierra prometida, la tierra de Canaán. Dios le da una palabra antes. ¿Para qué? Para que él estuviera preparado. Porque aun cuando Dios le había dado una palabra y era su voluntad de que ellos conquistaran la tierra, Josué tenía que enfrentar muchas dificultades. Él tenía que enfrentar muchos obstáculos. Tenía que vencer muchos gigantes. Tenía que dar la batalla a muchas naciones. Por eso el Señor le dice a Josué y nos dice a cada uno de nosotros: tú que quizás estás considerando emprender algo que Dios mismo ha puesto en tu corazón, que Dios mismo te ha dirigido a que lo haga. Entiende algo: el hecho de que Dios lo haya puesto en tu corazón o el mío no quiere decir que no vamos a enfrentar obstáculos. Por eso Dios nos prepara para eso, para que no nos quedemos viendo las condiciones y las situaciones, sino para que veamos la meta hacia donde Dios nos quiere llevar y lo que Él quiere dar a nuestra vida. Por eso le dice a Josué y te dice a ti en esta mañana: nunca, diga conmigo, nunca, jamás, en cualquier circunstancia, bajo cualquier circunstancia, escuche, nunca se aparte de tu boca este libro de la ley. Es decir, lo que Dios ha dicho, que no se aparte de nuestra boca. ¿Por qué de nuestra boca? Porque muchas veces nuestra fe está en el subsuelo, en la roca madre.
por lo que hemos escuchado, por lo que nos ha afectado. Y sabes, dice la palabra de Dios que la fe es por el oír. Así que si usted dice, y es uno de los que dice, no tengo mucha fe en este tiempo de mi vida, eso no es un problema. Cuando usted empieza a declarar la palabra de Dios, sus oídos empiezan a escucharlo, su fe se va levantando. Se va levantando su fe. Eso no es ningún problema, porque la fe es por el oír. Y dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche, es decir, todo el tiempo, meditarás en él para que guardes, y no solamente guardes, sino que hagas conforme a lo que en él está escrito. Aquí tenemos qué es lo que debemos hacer. Dios lo ha dado tan claramente que hasta un niño lo puede entender. Por eso les decía que no es que la palabra de Dios ha perdido eficacia, sino que nosotros hemos dejado de ejercitarla. Hemos dejado de declararla. Y dice, meditarás en ella de día y de noche para que guardes y hagas conforme a lo que en él está escrito. Porque entonces, después de lo primero, escuche bien, como una consecuencia de lo primero, porque entonces harás prosperar tu camino. ¿Quién lo hará prosperar? Tú mismo. ¿Ve lo que dice aquí? Oye, harás prosperar tu camino. Si usted y yo caminamos en lo primero. Amén. Guardarás tu camino, entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Quién no quiere que las cosas le salgan bien? ¿Hay alguien aquí que quiere que las cosas le salgan bien? ¿Hay alguien aquí que desee prosperar su camino? Todos. Pero eso está condicionado a que nosotros mantengamos la palabra de Dios en nuestra vida. Y luego el Señor le dice a Josué, escuche, mira que te mando. Él no dice yo lo voy a hacer por ti. Mira que te mando, que te esfuerces. ¿Qué más? Y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Todo lo que emprendas. Amén. Valentía no es la ausencia de temor o de miedo. Cuando llega a nuestra vida, eso no es valentía. Valentía es seguir adelante creyendo a lo que Dios ha dicho, así nos tiemblen las piernas. No dejar lo que debemos hacer, porque estamos allí cimentados no en mis circunstancias, sino en lo que Dios ha dicho que sucederá en nuestras vidas. Dele la gloria a Dios. Pero ¿por qué el Señor le dijo esto a Josué? Porque Josué, él debía tener presente, como usted y yo debemos tener presente la palabra de Dios. ¿Usted se cree que si no tuviéramos presente lo que Dios ha dicho, lo que Dios ha declarado sobre esta casa, sobre estas vidas, sobre usted como iglesia, nosotros estaríamos aquí en este tiempo? Cuando muchas congregaciones lamentablemente cerraron sus puertas, cuando muchos aún pastores dejaron de hacer el trabajo. ¿Por qué? Porque vieron las circunstancias. Porque vieron que quizás para ellos el futuro era incierto y no se dieron cuenta que puede ser incierto para nosotros, pero no para Dios. Y que Dios siempre, en lo que nosotros creemos que es nuestro futuro, pero pasado para Dios, Él ha dispuesto todo lo que nosotros vamos a necesitar, pero debemos caminar en su palabra. Y por una palabra nos hemos sostenido, por una palabra que Dios ha dicho en tiempo de pandemia, ¿sabe? Han nacido iglesias, hemos establecido iglesias, porque hemos creído lo que Dios ha dicho. Y cuando usted y yo creemos lo que Dios ha dicho, usted y yo somos indetenibles. No porque no vaya a tener obstáculos, sino porque usted sabe que Dios va de la mano con usted. Y si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Dele la gloria a Dios. Por eso el Señor nos dice como Josué. Josué necesitaba escuchar eso. ¿Por qué? Porque él iba a enfrentar imposibilidades quizás para él. Y se iba a detener viendo las imposibilidades. Pero cuando creemos a Dios, empezamos a ver las posibilidades para conquistar lo que Dios nos ha dado. Por eso, ¿sabes? Hay mucha gente que Dios le ha dado palabra. Y que Dios le dijo, esto es lo que yo quiero para ti. Esto es hacia donde yo te quiero llevar. Pero muchos se quedaron como aquellos hombres cuando fueron a la guerra contra Goliat. El pueblo de Israel, escuchando las amenazas del gigante.
escuchando las amenazas de Goliat, pero hubo uno, escuche bien, hubo uno que no se quedó allí detenido escuchando las amenazas de Goliat, sino uno que puso su oído en las promesas del Señor. Usted y yo debemos ser de ese bando. Usted y yo debemos ser de los que creemos al Señor, porque entonces, solo entonces, veremos su gloria aquí en la tierra de los vivientes. Dele la gloria a Dios. Por eso es que cuando el temor se asome, usted y yo sabemos de dónde viene nuestra fuerza. Viene de Él. Nuestra fuerza viene de Él. Pero ¿de dónde vendrá nuestra valentía? De nuestra confianza en el Señor. Yo no puedo hablarte otra cosa. Yo no puedo decirte otra cosa. ¿Por qué? Porque Dios es real y es real su palabra. Y Él quiere revelarse a cada uno de nosotros. Él no quiere que tú te conformes o nos conformemos a una condición de derrota, de desesperanza, viendo solamente cómo los otros son bendecidos, viendo cómo los otros son prosperados. Gloria a Dios, porque nos alegramos del prosperar de otro. Nos alegramos como a otro le va bien. Pero Dios quiere que tú también empieces a abrir tus propios ríos, tus propios mares, que tú empieces a disfrutar y a darle gloria a Él por las bendiciones. Por eso el Señor está levantando su palabra en tu mente, para que esa palabra te conecte a lo que Él tiene para ti en este tiempo. Amén. Por eso Él dice en 1 de Juan 4:18, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Diga, temor fuera de mi vida, porque el temor lleva en sí castigo. El temor genera angustia, genera depresión. Dice, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Entonces, ¿cuál debe ser nuestra oración? Señor, revélame tu amor. Que tu amor sea perfeccionado en mi vida. Porque cuando usted y yo entendemos que Dios es un Padre, que Dios es Abba Padre, que nos ama, que tiene cuidado de nosotros, usted entenderá también que no lo dejará desprovisto en ninguna circunstancia. Y cuando usted y yo sabemos que podemos contar con Él, eso nos da paz y nos da seguridad. Glorifico el nombre del Señor. Amén. Aún en medio de la tormenta, porque no podemos esperar que la tormenta pase para sentir paz. Nuestro Dios puede hacernos aún sentir paz en medio de las tormentas, recordando que las tormentas no duran para siempre. Gloria al Señor. Ahora, fíjense, debemos conectar nuestro oído. Quiero que los muchachos vayan pasando, por favor. Debemos conectar nuestro oído, escucha iglesia, a la información correcta. Debemos conectar nuestro oído a lo que Dios está diciendo. Porque cuando empezamos a escuchar otra fuente de información diferente a la de Dios, todo esto que se genera a nuestro alrededor, nuestros pensamientos empiezan a cambiar. Y si nuestros pensamientos cambian, también nuestros sentimientos, nuestra manera de abordar la vida. Por eso allí en 1 de Samuel 17, luego usted lo puede leer. Usted puede ver, como le comentaba anteriormente, que Saúl y todo el pueblo de Israel, ellos estaban orientados a lo que decía Goliat. Todas las amenazas que Goliat le decía, ustedes los voy a desmenuzar, voy a acabar con ustedes, esto es lo que les va a acontecer. Y ellos temblaban porque su oído estaba puesto solamente en la amenaza de Goliat, una información diferente a la de Dios. Y sabes, cuando nuestro oído está orientado a una información diferente, a una palabra diferente que no es la de Dios, empiezan a disminuir las posibilidades en nuestra vida. Usted empieza a ver que más son las imposibilidades que las posibilidades. Y aun cuando las tengamos al frente, no las podemos ver, porque nuestro oído ha estado orientado a una información totalmente diferente a la de Dios. Pero vemos cómo David vio al mismo hombre. David vio al mismo Goliat. Él escuchó las mismas palabras. Y es más, nunca le dijo gigante. Nunca le dijo ese incircunciso. ¿Y sabes lo que quiere decir incircunciso? El que no está bajo el pacto de Dios. Pero usted y yo sí estamos bajo el pacto de Dios. Y si estamos bajo su pacto, estamos bajo su favor, bajo su gracia, bajo su protección. Amén.
Y él vio el mismo hombre, y escuchó las mismas palabras, pero su oído estaba orientado a la promesa, a lo que el rey había dicho que le daría al que se atreviera a vencer al gigante. Y usted y yo vemos lo que sucedió. Cómo de lo que estaba lleno su mente y su corazón lo orientó para enfrentarse a Goliat. Y usted sabe cómo lo venció. Yo le invito a que usted se ponga de pie un momento, por favor.